BTK Killer, un buen padre, un esposo cariñoso, un vecino amigable y un miembro devoto de la iglesia. Así era exactamente como describían su familia y amigos a Dennis Rader. Al menos, antes de descubrir la aterradora verdad. Hoy analizamos el caso de este demente, también conocido como el asesino BTK, un apodo que se origina gracias a su modus operandi. Dennis Rader nació el 9 de marzo de 1945 y era el mayor de 4 hermanos. Crecieron en Wichita, Kansas, y Rader tuvo una infancia muy normal, aunque admitió que había estrangulado perros y gatos solo por diversión a edades tempranas. Cuando era adolescente, se obsesionó con las chicas locales y comenzó a espiarlas a través de las ventanas de las habitaciones. Rader incluso robó ropa interior femenina de los tendederos o de cualquier otro lugar donde pudiera conseguirla. A la edad de 21 años, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde pasó los siguientes 4 años trabajando como mecánico, incluidos largos periodos de estancia en el extranjero. Cuando regresó a Wichita, se casó con Paula Dietz, con quien tuvo 2 hijos, un niño llamado Brian y una niña llamada Kerry. Para cuidar de su familia a principios de los años 70, Rader aceptó un trabajo en una línea de montaje en la compañía Coleman, en Wichita. Aunque esto puede parecer una valla blanca promedio en la vida estadounidense, las cosas estaban a punto de tomar un giro espantoso cuando Rader conoció a otra empleada de Coleman, una madre de 33 años, llamada Julie Otero. Rader se obsesionó con Julie y comenzó a acosarla e incluso espiar a su familia. Si eso no fuera lo suficientemente enfermizo, incluso se enamoró de la hija de 11 años de Otero, Josephine. Después de semanas de observar en silencio, su impulso de acercarse a la familia se excedió y en la mañana del 15 de enero de 1974, entró a la fuerza en la casa de la familia. Al entrar, se sorprendió al ver que el esposo de Julie, Joseph, y su hijo de 9 años, Joseph Jr., también estaban en casa. Rader, que se había presentado con un arma, apuntó a la familia y procedió a atarlos y estrangularlos uno por uno, hasta matarlos. Después de asesinar a Julie y Joseph, Rader estranguló a su hijo, llevó a Josephine al sótano de la casa y le bajó los pantalones y la ropa interior antes de colgarla. Después de que la pobre niña tomara su último aliento, el monstruo se dio placer antes de abandonar la escena con el reloj de pulsera de Joseph y una radio. 2 meses y medio después, el hombre que todos consideraban un buen tipo, sintió la necesidad de actuar sobre su retorcida lujuria una vez más. Esta vez, su objetivo era Catherine Bright, una joven de 21 años que también trabajaba en la planta Coleman. Según una confesión posterior, Rader solía ver a la chica entrar a su casa y un día decidió que ella se convertiría en uno de sus proyectos o pijamadas, como a él le gustaba llamarlas. El 4 de abril de 1974, Rader irrumpió en la casa de Catherine mientras ella estaba fuera y esperó tranquilamente a que regresara. Ella eventualmente regresó a casa, pero una vez más, y para sorpresa de Rader, la mujer no estaba sola. Regresó con su hermano Kevin. Mientras apuntaba el arma al par, el asesino consiguió que las 2 víctimas se ataran entre ellas. No siendo el tipo de personas que caerían sin luchar, los hermanos intentaron defenderse, pero Kevin recibió un disparo en el proceso. Milagrosamente, la pelea le permitió a Kevin escapar y sobrevivir a la terrible experiencia. Sin embargo, Catherine no tuvo tanta suerte y fue apuñalada 11 veces en el torso y la espalda, mientras intentaba con todas sus fuerzas luchar contra este asqueroso hombre. Aunque los detectives más tarde describieron a la mujer como luchando como un gato infernal, perdió la vida esa noche. En octubre de 1974, Don Granger, quien trabajó en el periódico Wichita Eagle, recibió una extraña llamada telefónica diciéndole que había una carta escondida dentro de un libro de texto de ingeniería mecánica en la biblioteca pública del condado que podría interesarle. Durante la investigación, se descubrió una nota mal escrita que describía los asesinatos de Otero con gran detalle. Rader escribió: "Cuando este monstruo entre en mi cerebro, nunca lo sabré, pero está aquí para quedarse". Además, redactó: "Las palabras clave para mí serán: los ataré, los torturaré, los mataré, BTK. Lo verás nuevamente, estarán en la próxima víctima". Encima firmó la nota diciendo: "Su verdadero culpable". El periódico entregó la carta al Departamento de Policía de Wichita, quien la mantuvo en secreto durante meses para no asustar al público ni darle al escritor la satisfacción. Kathy Henkel, una reportera del periódico rival Sun, recibió más tarde una copia de la carta de una fuente anónima y decidió hacerla pública, escribiendo un artículo afirmando que había un asesino en serie suelto. En una racha de ironía,
Al mismo tiempo que todo el público temía que hubiera un asesino en masa cerca, Rader había conseguido un trabajo para instalar sistemas de alarma con el servicio de seguridad ADT. Para empeorar las cosas, la única razón por la que Rader consiguió un trabajo en primer lugar fue porque la gente entró en pánico, ya que había un asesino irrumpiendo en las casas y querían protegerse. Durante varios años, el asesino se quedó en silencio, de alguna manera logrando reprimir sus impulsos. Eso fue hasta 1977, cuando atacó nuevamente 2 veces. El 17 de marzo de 1977, irrumpió en la casa de Shirley Vian, la dominó, la ató, le puso una bolsa de plástico en la cabeza y luego la estranguló hasta matarla con una cuerda. Sus 3 hijos pequeños estaban en casa en ese momento y por puro terror, se habían encerrado en el baño. Rader admitió más tarde que los quería matar, pero después de que el teléfono de Vian comenzara a sonar, se asustó y salió de la casa. Solo piensa por favor en lo traumatizante que tuvo que ser este evento para esos pobres niños. El 8 de diciembre de 1977, el asesino BTK irrumpió en el apartamento de Nancy Fox, de 25 años. Le cortó la línea telefónica, se aseguró de que ella no estuviera en casa y esperó a que regresara del trabajo. Después de confrontarla, la ató y la estranguló con un cinturón. Una vez que supo que estaba muerta, una vez más, se dio placer antes de robar la licencia de conducir de Nancy, como un recuerdo enfermizo. Después de la infamia que había recibido por la nota publicada en el periódico, Rader comenzó a disfrutar de la descarada admisión de sus crímenes. Incluso llamó a la policía para denunciar el asesinato desde un teléfono público. En febrero de 1978, envió una carta de 2 páginas a KKTV, compartiendo los espantosos detalles de los asesinatos de Shirley Vian y Nancy Fox. Después de esto, Dennis Rader no volvería a matar durante 7 largos años. Durante ese tiempo, se mantuvo ocupado obteniendo una licenciatura en justicia penal de la Universidad Estatal de Wichita. Sí, amigos, este enfermo asesino en serie estudió Derecho y obtuvo un título. Durante este tiempo, Rader se convirtió en un miembro activo de la Iglesia Luterana de Cristo e incluso se convirtió en presidente del Consejo de la Congregación. Kerry Rawson, la hija de Rader, lo describió como un gran padre. Incluso encontró tiempo para ser líder scout en el grupo de Boy Scouts de su hijo. Para este momento de su vida, era respetado por sus amigos, vecinos y familiares, pero faltaba algo que simplemente no podía evitar: la insaciable necesidad de matar. Así que de nuevo esta vez, su vida de ir a la iglesia con pastel de manzana y sus impulsos pervertidos estaban a punto de chocar de la manera más inquietante. Dennis Rader reinició sus malvados caminos el 27 de abril de 1985, cuando comenzó a obsesionarse con una mujer mayor, Maureen Hedge, que vivía en la misma calle que la familia Rader. En su estilo habitual, irrumpió en la casa de Maureen y se escondió hasta que ella regresó a casa con su novio. Esta vez, sin embargo, esperó a que el prometido se fuera y a que Maureen se acostara en la cama, antes de lanzarse desde la oscuridad y estrangularla hasta matarla con sus propias manos. Insatisfecho con simplemente quitarle la vida a la mujer, luego llevó su cuerpo desnudo a la Iglesia Luterana de Cristo, donde la posó en varias posiciones de esclavitud alrededor de la iglesia y tomó fotografías absolutamente horribles. Después de terminar, cavó una zanja poco profunda y rodó el cuerpo dentro de ella, antes de enterrarlo. Dicen que los perros viejos no pueden aprender nuevos trucos, pero en septiembre de 1986, Rader cambió toda su metodología y se vistió como un reparador de teléfonos para llamar a la puerta de su próxima víctima, Vicki Wegerle. Tan pronto como ella lo dejó entrar a la casa, le apuntó con su arma. Junto con el hijo de 2 años de Vicki también en la casa, la mujer se defendió cuando Rader intentó atarla. Tristemente, el monstruo la dominó y logró estrangularla con un par de medias de nylon. Luego, tomó fotografías de su cuerpo antes de irse con su auto. Mientras se alejaba, el esposo de Vicki, Bill Wegerle, regresaba a casa en el lado opuesto de la carretera y miró fijamente al extraño que conducía el carro de su esposa. Sin embargo, esto no salvaría a la 10ª y última víctima del asesino BTK, Dolores Davis, de 62 años. Rader realmente estaba en un viaje de campamento de Boy Scouts el 19 de enero de 1991, cuando se dio cuenta de que había olvidado algo en casa. Sin embargo, en el camino de regreso a casa, este vil asesino tomó un desvío e irrumpió en la casa de la anciana, arrojando un bloque de concreto por la ventana.
La ató y la estranguló hasta la muerte con un par de pantimedias, antes de esconder el cuerpo debajo de un puente y regresar al campamento como si nada hubiera pasado, ya sea que sintiera que se le acabaría la suerte o que se estaba volviendo demasiado viejo para seguir matando. Rader decidió que su ola de asesinatos debería llegar a su fin. En 2004, la investigación del asesino BTK se había congelado. Fue entonces cuando Rader intentó tontamente enviar una carta a la policía, reivindicando la responsabilidad de un asesinato que no se había relacionado previamente con él. Esto encendió el interés en el caso una vez más y llevó a la policía a realizar pruebas de ADN a cientos de hombres en un intento de localizar al asesino BTK. De hecho, a pesar de que se tomaron 1100 muestras de ADN en total, no lograron identificar a Dennis Rader. Rader envió un mensaje a la policía en un disquete, del cual rápidamente revisaron los metadatos del documento de Microsoft Word. En estos datos, encontraron que el documento había sido hecho por un hombre que se hacía llamar Dennis. También encontraron mención a la iglesia luterana. A partir de ese momento, todo se redujo a una simple búsqueda en Google de Dennis, Iglesia Luterana de Wichita, que dio como resultado un hombre llamado Dennis Rader, el presidente del consejo de la congregación. En ese momento, la policía ya sabía que el asesino BTK conducía un Jeep Cherokee negro, el mismo tipo de automóvil estacionado afuera de la casa de Dennis Rader. Ahora puedes pensar que ese es el final de nuestra historia, pero las cosas no fueron tan simples. A pesar de que la policía sospechaba de Rader, solo tenían pruebas circunstanciales sólidas y necesitaban evidencia más directa para detenerlo. La forma en que resolvieron esto fue obteniendo de manera controversial una orden judicial para analizar el ADN de una prueba de Papanicolaou, de la hija de Rader, que había sido tomada en la clínica médica de la Universidad de Kansas cuando ella era estudiante allí. El ADN de la prueba de Papanicolaou era casi una coincidencia con el ADN encontrado debajo de las uñas de una de las víctimas. Esta fue la evidencia que necesitaban para arrestar a un asesino en serie que había evadido la ley durante 30 largos años. Después de ser interrogado, Dennis confesó ser el asesino BTK y compartió cada detalle espantoso de los asesinatos que cometió. Incluso les dio a los detectives la ubicación de sus agujeros escondidos, donde escondía sus recuerdos. Entre las cosas encontradas, había fotografías de Rader vestido con la ropa de sus víctimas, posando en posiciones de bondage. Los investigadores creen que hizo esto para revivir el éxtasis de los asesinatos y meterse en la mente de sus víctimas. El 27 de junio de 2005, Dennis Rader se declaró culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado y recibió la sentencia máxima de 10 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente, se encuentra encerrado en el Centro Correccional de Máxima Seguridad de El Dorado, cerca de Wichita, donde lo mantienen recluido en régimen de aislamiento por su propia seguridad. El hombre que pensaba que tenía derecho a entrar en cualquier casa que quisiera para quitarle la vida a personas inocentes, ahora solo puede salir de su celda de 80 pies cuadrados durante 1 hora, 5 veces por semana. Esto hace preguntarme si Rader se habría salido con la suya matando brutalmente a sus 10 víctimas si no hubiera sentido la necesidad de satisfacer su propio ego, enviando cartas e insinuaciones de sus crímenes, siendo probable que hubiera seguido siendo el marido amoroso, el buen padre y el fiel devoto, pero sobre todo, que en lo más profundo de su ser, habría seguido siendo la encarnación del mal, dispuesto a rascar ese deseo perverso en cualquier momento. Susan Galvin. Susan se había mudado a Seattle solo un año antes de su muerte el 10 de julio de 1967. Ella se dirigía a su turno nocturno como archivista en el Departamento de Policía de Seattle, pero nunca se presentó a trabajar esa noche. Fue reportada como desaparecida poco después, y se inició una investigación, y su cuerpo fue descubierto por un empleado en un ascensor de estacionamiento en el Seattle Center, tan solo 3 días después. Susan Galvin solo tenía 20 años cuando se encontró su cuerpo sin vida. Su asesinato conmocionó a la ciudad, y la policía estaba decidida a encontrar al culpable. Después de todo, ella era una de ellos. La policía comenzó la investigación seriamente, sin pasar por alto ningún detalle. Todo fue preservado, desde su ropa hasta su cuerpo. También se levantaron huellas dactilares en la escena del crimen, y se guardaron para compararlas con posibles sospechosos. Decenas de personas fueron entrevistadas y surgió un posible sospechoso. Un payaso profesional. El payaso había sido visto con ella unos días antes de su asesinato. Supuestamente dejó su trabajo unos días después de que se encontrara el cuerpo de Susan, lo cual levantó sospechas. Sin embargo, el payaso nunca fue acusado debido a la falta de pruebas.
La investigación duró más de una década, pero el caso eventualmente quedó sin resolver. Hubo un avance cuando el caso fue reabierto en 2019 y se encontró y conservó ADN de la ropa de Susan, el cual fue enviado a Parabon Nanolabs. Genetistas genealógicos comenzaron a desarrollar un árbol genealógico para vincular el ADN del sospechoso con familiares. Los investigadores lograron identificar al asesino de Susan como Frank Wypich. Desafortunadamente, Frank había fallecido debido a complicaciones relacionadas con la diabetes en 1987. En el momento del asesinato, Frank tenía 26 años, estaba casado y tenía un hijo. Más adelante tendría un segundo hijo antes de divorciarse de su esposa. Volvió a casarse y vivió en varias partes de la ciudad antes de fallecer. Frank había servido en el ejército y en el momento del asesinato trabajaba en empleos generales y de seguridad. Se sabía que visitaba Seattle Center en sus días libres, y Susan también solía visitar el lugar cuando necesitaba relajarse. Con evidencia de una conexión en el árbol genealógico y una coincidencia de huellas dactilares con las encontradas en la escena del crimen, los investigadores necesitaron obtener una orden para exhumar el cuerpo de Frank. Las muestras tomadas de sus restos fueron comparadas con las encontradas en Susan y resultaron ser una coincidencia positiva. La familia de Susan ahora sabe quién la mató hace décadas, pero aún quedan preguntas que los atormentan. Los asesinatos de las hermanas Lyon. Durante 42 años, John y Mary Lyon vivieron con el doble del dolor que ningún padre debería soportar. Un simple viaje al centro comercial local se convirtió en una pesadilla cuando ambas hijas desaparecieron sin dejar rastro. Durante años, la familia Lyon vivió en el limbo, con múltiples pistas falsas y varios sospechosos que iban y venían, y aún así no se encontraba rastro de las niñas. Para las hermanas Lyon, Sheila de 12 años y Catherine de 10, un viaje al centro comercial desencadenaría una de las mayores investigaciones policiales en la historia del área metropolitana de Washington, D.C. Durante las vacaciones de primavera, decidieron visitar su centro comercial local para ver la exhibición de Pascua y disfrutar de un almuerzo juntas. El centro comercial estaba ubicado a solo 800 metros de su hogar. Poca información está disponible a través de los testimonios de testigos y declaraciones recopiladas por la policía. Según su madre Mary, las niñas salieron de la casa alrededor de las 11 de la mañana, el 25 de marzo de 1975. Les había indicado que regresaran a casa a las 4 de la tarde. Alrededor de la 1 de la tarde, un niño de su vecindario las vio hablando con un hombre no identificado afuera del Orange Bowl, un local de pizzas en el centro comercial. Describió al hombre como de 1,83 metros de altura, entre 50 y 60 años de edad, y vestido con un traje marrón. Luego, su hermano mayor, Jay, las vio en el restaurante comiendo pizza juntas. Más tarde, una amiga de las niñas las vio caminando hacia el oeste por la calle cerca del centro comercial. Esta era la ruta más directa desde el centro comercial hasta su casa. La policía dice que esta fue la última vez que se vio a las niñas ese día. No cumplieron con la hora de llegada establecida por su madre. A las 7 de la noche, se contactó a la policía y comenzó una búsqueda e investigación sobre la desaparición de las hermanas Lyon. Los investigadores siguieron la pista del hombre con traje marrón. Según el niño, el hombre llevaba un maletín y un grabador de cintas de audio. Las hermanas Lyon y varios otros niños estaban hablando con él. Parecía estar grabando sus voces mientras leían de una tarjeta de índice mecanografiada que él proporcionó. Fue apodado el hombre del grabador de cintas, y la policía pudo hacer bocetos basados en los testimonios de los testigos. Se estaba convirtiendo rápidamente en una persona de interés en la desaparición de las hermanas. La policía investigó la pista, ya que varias personas dijeron reconocer al hombre del dibujo. Los informes de los medios locales indicaron que el hombre había sido visto anteriormente en otros 2 centros comerciales cercanos. Sin embargo, la policía no reconoció públicamente una conexión entre el hombre y la desaparición de las niñas. Poco después de que se informara la desaparición de las hermanas Lyon, una amiga se presentó para informar sobre otro incidente. Alegó que un hombre con el pelo largo había mirado intensamente a las niñas, tanto que ella sintió necesario confrontarlo. Describió la apariencia del hombre a un dibujante de la policía. Tenía entre finales de la adolescencia y principios de los 20 años. Tenía acné en la cara y cicatrices en la mejilla izquierda. También mencionó que el hombre estaba vestido descuidadamente. La descripción de la amiga contrastaba fuertemente con el sospechoso inicial
y la segunda imagen no se distribuyó tanto como el dibujo original. Pasaron semanas y varios grupos de voluntarios peinaron las áreas circundantes. La búsqueda llegó a tal punto que en mayo de 1975, el vicegobernador Blair Lee convocó a 122 guardias nacionales para ayudar en la búsqueda en el bosque del condado de Montgomery en busca de las niñas. No mucho después de su desaparición, comenzaron a llegar pistas falsas. La exageración mediática y la amplia cobertura mantuvieron a la familia constantemente bajo los reflectores. John Lyon, el padre de las niñas desaparecidas y conocido locutor de radio en la comunidad, se convirtió en el objetivo de una serie de llamadas de broma y pistas falsas. Psíquicos, buscadores de atención y extorsionistas continuaron comunicándose, afirmando que sabían dónde se encontraban las niñas o alegando que las tenían secuestradas para pedir un rescate. Una de esas llamadas llegó el 4 de abril de 1975. El desconocido interlocutor masculino hizo una demanda de rescate de $10,000. Solicitó que John Lyon fuera quien dejara un maletín con el dinero en el baño de un tribunal en Annapolis, Maryland. Siguiendo las instrucciones de los investigadores, John dejó solo $101, suficiente para convertir el delito en un delito grave en caso de ser tomado. Sin embargo, el hombre que llamó no se presentó, y luego llamó a John para decirle que había demasiada policía alrededor del tribunal. Cuando John exigió escuchar las voces de las niñas, antes de hacer cualquier otra cosa, las llamadas se detuvieron abruptamente. El 7 de abril de 1975, un testigo reportó haber visto a Sheila y a Catherine atadas y amordazadas en la parte trasera de una camioneta Ford, modelo 1968. El testigo dijo que el hombre que conducía se parecía al de los dibujos disponibles públicamente. El testigo afirmó haber seguido al vehículo. Después de darse cuenta de que el hombre lo seguía, el sospechoso pasó un semáforo en rojo y se alejó a toda velocidad hacia la Interestatal 66. Más tarde se comprobó que esta declaración era falsa. Durante años, los funcionarios continuaron reabriendo el caso, pero no surgieron novedades. Luego, años después, algunos nombres comenzaron a surgir como posibles sospechosos. John Brennan Crutchley fue considerado un posible sospechoso. Era más conocido como el violador vampiro, pero no fue condenado por asesinato. Pronto las sospechas se desvanecieron. Fred Howard Coffey fue otro nombre que apareció en el radar en 1987. Fue condenado por el asesinato de una niña de 10 años en 1979 y cumplía cadena perpetua. En el momento de la desaparición de las hermanas Lyon, Coffey había tenido una entrevista en Silver Spring, Maryland, una zona no muy lejos de donde las niñas desaparecieron. Sin embargo, nunca fue acusado en la desaparición de Sheila y Catherine. Raymond Rudolph Molesky fue otro posible sospechoso mencionado en informes de prensa. Molesky vivía cerca de los centros comerciales en el condado de Prince George durante el tiempo de la desaparición. Eventualmente, fue condenado en 1977 después de asesinar a su esposa e hijo y herir a su segundo hijo. Molesky no fue completamente descartado de la investigación. Según informantes de la cárcel y sus propias afirmaciones, Molesky estaba dispuesto a compartir información a cambio de condiciones carcelarias más favorables. La búsqueda en su antigua casa en 1982 no arrojó nuevas pruebas y Molesky falleció eventualmente en 2004. Otra razón por la cual se investigó a Molesky fue debido a un testimonio proporcionado por un tal Lloyd Lee Welch. Welch se hizo conocido por la policía una semana después de la desaparición inicial de las niñas. Se acercó a un guardia de seguridad en Whedon Plaza, diciéndole que tenía información sobre el secuestro. La policía llevó a Welch a una comisaría de policía cercana para una entrevista. Según documentos judiciales, Welch describió al hombre con el traje marrón y el grabador de cintas. Welch dijo que el hombre con el grabador de cintas obligó a las niñas a subir a un auto e incluso pudo describir el cojeo de Molesky a la policía. Su declaración, al igual que las demás, resultó ser inexacta después de que se le realizara una prueba de polígrafo. Cuando se le informó del resultado, admitió haber proporcionado falsas pruebas sobre el incidente. La policía descartó su testimonio. La policía redactó un informe de una sola página en la que escribieron la palabra mentira en la parte superior. Parecía que los investigadores estaban siendo llevados de un lado a otro en una búsqueda sin sentido. El caso volvió a enfriarse y muchos se habían retirado del cuerpo policial, pasando el archivo a los nuevos investigadores. Eventualmente, en 2013, llegó al escritorio del sargento Chris Homrock,
quien decidió intentarlo. Mientras Holmrock revisaba los numerosos archivos y documentos del caso, se encontró con las transcripciones de las declaraciones de Welch de hace años, las cuales a menudo habían sido pasadas por alto, y Holmrock mismo no las había leído antes. Al revisar el documento, hizo algunos descubrimientos sorprendentes sobre el supuesto testigo. La foto de ficha de Welch se parecía al retrato que se hizo después de la declaración de la amiga de las hermanas Lyon, la misma amiga que dijo haber confrontado a un hombre que las observaba intensamente el día de su desaparición. Al investigar más a Welch, se descubrió información impactante. En ese momento, estaba cumpliendo una condena en Delaware por abuso de menores. La policía organizó una entrevista sin esperar obtener mucho de él, pero Welch los sorprendió al abrirse y hablar sinceramente. La historia que le contó a los investigadores fue espeluznante, por decirlo menos. Implicó a su padre y a su tío en el secuestro y asesinato de las hermanas Lyon. Describió una casa remota en Hyattsville, Maryland, y habló de un sótano al que describió como un calabozo. Alegó que, en los días siguientes al secuestro, presenció cómo su padre y su tío desmembraban a una de las chicas Lyon. Luego, lo amenazaron para que limpiara y se deshiciera de los restos. Según Welch, él supuestamente ayudó a quemar el cuerpo de una de las niñas. En 2015, los detectives registraron el sótano de la casa y resultó ser exactamente como él lo describió. Después de perforar el concreto, los investigadores descubrieron sangre antigua, aunque demasiado degradada para obtener una muestra de ADN adecuada. Los científicos pudieron determinar que la sangre era humana. A pesar de todas sus confesiones, Welch no se incriminó directamente a sí mismo. Los investigadores no encontraron motivos probables para señalar al tío. Después de meses de investigación, el padre de Welch, desafortunadamente, había fallecido en 1998. Welch se declaró culpable de asesinato en primer grado en 2017. No admitió haber matado directamente a las niñas, pero fue responsabilizado por sus muertes en el marco del secuestro, con la intención de violar. Fue condenado a 2 penas de 48 años que se cumplirían de manera concurrente. Es poco probable que sea liberado algún día. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ninguno de los cuerpos. Los oficiales de El Segundo. En septiembre de 2002, una llamada telefónica al Departamento de Policía de El Segundo reavivó un caso de décadas. La persona que llamó afirmaba que su tío había estado presumiendo de haber matado a 2 oficiales de policía. Sin embargo, las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen de 1957 no coincidieron con el nuevo sospechoso. No obstante, la nueva tecnología estaba a punto de resolver el caso de una vez por todas. Después de los ataques terroristas en Nueva York, el FBI creó una base de datos nacional de huellas dactilares. Las huellas de criminales condenados de todos los estados se subieron al sistema. En 1957, 2 oficiales fueron brutalmente asesinados mientras patrullaban. 45 años más tarde, esta nueva base de datos por fin revelaría la identidad de su asesino, un hombre del cual los investigadores se sorprendieron al descubrir que no tenía antecedentes violentos. Los oficiales Richard Phillips y Milton Curtis estaban trabajando el turno de la madrugada del lunes 22 de julio de 1959. El Segundo era en ese momento un suburbio bastante tranquilo y seguro. La mayoría de los oficiales solo tenían que lidiar con conductores rebeldes impacientes mientras esperaban en un semáforo o intoxicados. Phillips tenía 28 años, era un veterano que había servido en la Fuerza Aérea durante la Guerra de Corea, estaba casado y tenía 3 hijos. Había estado en el departamento durante 3 años y se sabía que era un excelente tirador. Curtis, por otro lado, era un novato que acababa de graduarse de la academia. Tenía 25 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Llevaba uniforme solo desde hacía 2 meses. Estaban sentados en su patrulla con Curtis al volante en la intersección de Sepúlveda y Rosecrans cuando un Ford del año 1949 se detuvo en la intersección. El conductor inicialmente se detuvo ante la luz roja, pero luego siguió adelante. Curtis y Phillips encendieron sus luces. Una hora antes, 4 amigos adolescentes, 2 hombres y 2 mujeres, estaban estacionados en un callejón local de amantes en la avenida Van Ness, cuando de la nada apareció un hombre armado con un arma y una linterna. Les ordenó que salieran del vehículo y les dijo que era un robo. Les quitó sus joyas y luego los obligó a desnudarse. Les tapó los ojos y los ató con cinta quirúrgica.
Luego procedió a golpearlos a todos antes de agredir sexualmente a una de las chicas, que solo tenía 15 años. Con la amenaza de muerte en el aire, los adolescentes obedecieron cuando les dijo que marcharan hacia el campo. Escucharon que el motor se encendía, y el Ford del año 1949 en el que habían llegado, se había ido. El oficial Phillips salió de la patrulla y se acercó al conductor del auto. Sin saberlo, este era el mismo hombre que acababa de robar y agredir a los 4 adolescentes. Otro auto patrulla con los oficiales James Gilbert y Charlie Porter pasó por allí. Parecía una multa de rutina, así que continuaron su camino. Curtis llamó a la central para solicitar que se verificaran las placas del Ford a través del sistema. Solo unos segundos después, el oficial Phillips pidió refuerzos y una ambulancia. A él y a su compañero les acababan de disparar. Los oficiales Gilbert y Porter regresaron rápidamente al lugar. A Phillips le había disparado 3 veces por la espalda. Su revólver yacía junto a su cuerpo, vacío de balas. Curtis todavía estaba en el asiento del conductor, con otras 3 heridas de bala en el pecho superior y el costado derecho, y otra en el antebrazo derecho. Ambos hombres fueron baleados con balas 22 de corto alcance. La policía envió de inmediato una alerta para el conductor y el Ford. Los oficiales de policía de El Segundo y comunidades vecinas buscaron en el área. El auto se encontró a 4 cuadras del lugar del crimen. Phillips había dado en el blanco, ya que se encontraron 3 agujeros de bala en el auto y se recuperaron 2 balas. Se cree que la tercera bala golpeó al sospechoso. También se tomaron huellas dactilares del volante y se encontraron 2 faldas en el asiento trasero y el piso. Alguien ya había encontrado a los 4 adolescentes junto a la carretera y los había llevado a la comisaría. Cuando los investigadores procesaron el auto, comenzaron a presentarse testigos. 2 residentes, Margaret Osborne y Alan King, habían estado conduciendo cuando Phillips y Curtis detuvieron al conductor. Los oficiales Gilbert y Porter también habían presenciado cómo se le daba una multa al conductor. Los detectives comenzaron a desarrollar un retrato compuesto del hombre que creían responsable de los asesinatos de Phillips y Curtis. A pesar de una exhaustiva búsqueda en la zona, de haber hecho un boceto del asesino y que se encontraron pruebas en el vehículo, el asesino desapareció como el rocío en el cielo al amanecer. A pesar de seguir varias pistas y consejos, de aparecer en la revista True Detective y de hacer un llamado a la ayuda pública, todo resultó en nada. En 1960, sin embargo, un hombre que trabajaba en su jardín descubrió una posible conexión. A 1,5 kilómetros de la escena, el hombre encontró un reloj y un revólver cromado. Una búsqueda posterior reveló otro reloj. Desafortunadamente, la pistola había estado enterrada por demasiado tiempo como para encontrar alguna huella en ella. Las pruebas de balística solo pudieron confirmar que el arma coincidía con la bala utilizada para matar a los oficiales. Los relojes fueron identificados como pertenecientes a los adolescentes que fueron atacados esa noche. La policía recordó que el sospechoso abandonó el auto y comenzó a correr a pie, dejando los objetos a lo largo del camino. Aunque los hallazgos eran limitados, ayudaron a la policía a rastrear el origen del arma. La policía encontró un nombre, J.D. Wilson. Wilson había comprado el arma en una tienda Sears en Shreveport, Luisiana, utilizando una dirección falsa para la compra, lo que desconcertó a los investigadores. La policía decidió investigar la posibilidad de que el hombre no fuera de Shreveport. Después de buscar en los moteles locales, lograron localizar a un George D. Wilson de Miami, quien se había registrado el 16 de junio de 1957. Todo lo que tenían era una firma. Resultó que el nombre también era un alias. A pesar de los esfuerzos por buscar a todos los George D. Wilson en Estados Unidos, ninguno de los hombres coincidía con el sospechoso. Ahora los detectives estaban desconcertados y el caso comenzó a estancarse a medida que pasaban los años. 45 años después, por fin se encontró un nombre que coincidía con las huellas encontradas en el volante. En enero de 2003, la policía llegó a la casa de Gerald Mason. Sorprendido por la fuerte presencia policial, cuestionó por qué estaban allí. Los oficiales explicaron quiénes eran y por qué habían ido. Con una respuesta incrédula, Mason dijo: «Dios mío, están aquí por eso. Eso sucedió hace tanto tiempo. No puedo creer que estén aquí molestándome con eso». Gerald Mason nació en Columbia, Carolina del Sur, en 1934. A principios de la década de 1950, sirvió en el ejército antes de ser dado de baja honorablemente. En 1956,
tuvo problemas con la ley cuando fue arrestado y condenado por hurto y robo. Cumplió 8 meses y fue liberado en 1957. En 1960 conoció y se casó con su esposa Betty, con quien tuvo 2 hijas. Gerald también era dueño de varias estaciones de servicio y se retiró como un hombre adinerado en la década de 1990. Ahora, siendo un abuelo de 68 años, había estado viviendo en su ciudad natal, Columbia, desde su jubilación. Su arresto respondió a la pregunta que había persistido durante décadas. Según le dijo a los detectives, estaba borracho la noche de los asesinatos en 1957. En ese estado, se topó con los adolescentes, pero no pudo recordar la razón del ataque a los mismos. Después de cometer el asalto, robó el auto y estaba conduciendo cuando fue detenido por Phillips y Curtis. Temía que descubrieran que había robado el auto y agredido a los adolescentes. «Si no los mato, ellos me matarán», dijo Mason en relación al motivo de haber asesinado a los oficiales. Mason se declaró culpable de asesinar a los oficiales Phillips y Curtis el 24 de marzo de 2003. Gerald Mason fue condenado a cadena perpetua y se le permitió cumplir su condena en Carolina del Sur para estar cerca de su familia. Mostró remordimiento por la devastación que causó a las familias de Phillips y Curtis. En 2009, se le negó la libertad condicional y en 2017 falleció a los 83 años después de cumplir 14 años en prisión. El asesinato de Margaret Peggy. Beck. Para Margaret Peggy Beck, ser consejera de un campamento de Girl Scouts era un sueño hecho realidad, pero ese sueño se vio truncado en 1963. Beck fue encontrada asesinada en su tienda de campaña y también había sido agredida sexualmente. Durante 56 años, su asesino permaneció sin identificar y sus padres nunca pudieron descubrir quién le arrebató la vida a su hija. Beck era estudiante en la escuela secundaria North de Denver y vivía con sus padres y 3 hermanas. Desde los 9 años había sido parte de las Girl Scouts y, en el verano de 1963, fue nombrada consejera en el campamento Flying G Ranch de las Girl Scouts. La noche del 18 de agosto de 1963, Beck estaba durmiendo sola en su tienda de campaña, ya que su compañera de tienda estaba enferma y había sido enviada a la enfermería para recuperarse. Nadie escuchó nada cuando un intruso entró al campamento, se deslizó dentro de la tienda y puso fin a la joven vida de Peggy. Su compañera de tienda hizo el espeluznante descubrimiento después de que Peggy no se presentara al desayuno. La policía y los investigadores de la escena del crimen pudieron recolectar raspados de ADN debajo de las uñas de Peggy, pero no se encontró ningún sospechoso a pesar de una extensa búsqueda en el área. Sin pistas ni sospechoso identificable, el caso quedó sin resolver. En 2007, sin embargo, con los avances tecnológicos, se creó un perfil de ADN utilizando los raspados encontrados debajo de las uñas de Peggy. Aunque se había ingresado en una base de datos nacional, no se obtuvieron coincidencias en el perfil. Tomaría otros 12 años antes de que un sistema de pruebas de ADN mucho más avanzado proporcionara una respuesta muy necesitada. En junio de 2019, se creó otro perfil de ADN en colaboración con United Data Connect, con sede en Denver. Los investigadores pudieron identificar a un sospechoso utilizando pruebas genealógicas. Con la muestra de ADN, los investigadores pudieron encontrar parientes relacionados con el sospechoso. Su nombre era James Raymond Taylor y vivía en Edgewater, la misma zona en la que Peggy vivía con su familia. Los investigadores aún no estaban seguros si Taylor conocía a Peggy. Taylor era un reparador de televisores y los investigadores creen que era posible que Taylor supiera del campamento de las Girl Scouts, ya que solía ir al área para probar las radios de amplitud modulada que él mismo construía. Después de identificar a Taylor, los investigadores se encontraron con un callejón sin salida. La familia de Taylor lo vio por última vez en la década de 1970 y estuvieron dispuestos a colaborar en las investigaciones. Su última aparición conocida fue en Las Vegas en 1976. Taylor tendría alrededor de 80 años en la actualidad y se ha emitido una orden de arresto en su contra. Las 3 hermanas de Peggy emitieron un comunicado en el que describieron a Peggy como una persona hermosa y amante de la vida. Ella amaba y protegía a su familia, y siempre guardaremos nuestros recuerdos de ella. Para sus hermanas, saber que se identificó a un sospechoso les brinda alivio, pero aún se sentirán inquietas hasta que se haga justicia. Como Taylor aún no ha sido encontrado, la oficina del sheriff del condado de Jefferson
insta a cualquier persona con información a presentarse. Wendy Jo Allison. Linda Court. La última conversación que tuvo con su hermana continúa persiguiéndola. Su hermana menor, Wendy, quería comprar un secador de pelo en una tienda de segunda mano, en la esquina de Wilshire Boulevard. Linda rechazó la invitación de Wendy de acompañarla. Las dos hermanas nunca volverían a hablar. Nacida el 24 de agosto de 1946, Wendy era la más joven de la familia. Se crió con sus padres, Lee y Kathleen, y una hermana mayor, Linda, en Los Ángeles. Aquellos cercanos a Wendy la describen como sociable, con una sonrisa que se refleja en cada fotografía. La joven de 22 años era estudiante de arte en su último año en el San Fernando Valley State College. Fue una tarde de domingo típica, cuando Wendy vio un anuncio en un periódico. Conducir a la ciudad no era algo fuera de lo común para ella. Las personas informaron haberla visto en la tienda, y luego llenando gasolina en una estación de servicio justo al final de la calle. Esa fue la última vez que vieron a Wendy con vida. Cuando no regresó a casa, su familia se preocupó. No era característico de Wendy no mantener contacto o irse sin informar a nadie. Su madre, Kathleen, llamó a la policía para reportar su desaparición. Cuando la policía dijo que no podían iniciar rápidamente un caso de persona desaparecida, la familia no se quedó de brazos cruzados y esperó. Gil Court, cuñado de Wendy, era investigador privado y utilizó sus recursos para reunir un grupo de búsqueda. Con la ayuda de amigos, se organizaron grupos de búsqueda. También contrató un helicóptero para buscar desde el cielo cualquier señal de ella. El novio de Wendy ayudó en la búsqueda desde el helicóptero y fue él quien vio su auto. Una hora después de comenzar la búsqueda a la mañana siguiente, vio el auto estacionado en la avenida Fairfax. Gil, que estaba buscando en tierra en ese momento, se apresuró hacia el lugar. Vio las llaves del auto en el piso trasero. Sin embargo, Wendy no se encontraba en ninguna parte. Con aprensión, Gil abrió el maletero del adorado Thunderbird verde de Wendy y encontró su cuerpo metido adentro. Había sido agredida sexualmente y estrangulada hasta la muerte. No se había robado nada importante, ya que todavía llevaba sus joyas, pero faltaba el secador de pelo. Sus uñas estaban rotas, lo que indicaba que había luchado. La policía centró inmediatamente su atención en los hombres más cercanos a Wendy como posibles sospechosos: su novio, exnovio, cuñado y un amigo masculino. La forma en que murió era demasiado sospechosa para ignorarla, y los investigadores se interesaron especialmente en el novio de Wendy. Según los informes, la rapidez con la que vio el automóvil levantó sospechas. Además, no pasó una prueba del detector de mentiras durante su entrevista. Gil mismo se sometió a una prueba de polígrafo para poder ser exonerado de sospechas y continuó con la investigación. Más tarde explicó que la sospecha de la policía era comprensible, ya que la estrangulación es una forma de asesinato muy personal. Otras pistas se filtraron posteriormente a través de testimonios de testigos. Aquellos que vieron a Wendy en la tienda notaron a un hombre blanco merodeando por la zona. Algunos dijeron después que el mismo hombre fue visto cerca de la gasolinera a la que ella fue después de hacer compras. Estas pistas no llevaron a ninguna parte a medida que las semanas se convirtieron en meses y luego en años. En 1998, mientras las pruebas de ADN todavía estaban en sus primeras etapas, el equipo forense del LAPD pudo obtener muestras de semen de la ropa de Wendy. Con esta nueva tecnología, los investigadores esperaban obtener nuevas pistas en el caso. Esto llevó a la policía a tomar muestras de sangre de los 4 sospechosos originales en el caso. Una prueba demostró que los 4 hombres inicialmente vinculados al crimen eran inocentes. Aunque eventualmente se descartaron a los sospechosos, los investigadores estaban lejos de resolver el misterio del asesinato de Wendy. Para su familia, las heridas volvían a abrirse, heridas que nunca habían sanado. Lamentaban su pérdida una y otra vez. Dejaron su habitación tal como estaba el día en que fue asesinada. La recordaban y pensaban en todas las cosas de las que fue privada: cumpleaños, el día de su boda y la oportunidad de formar su propia familia. Fue especialmente difícil para su padre, Lee. Compartían un vínculo especial, celebraban sus cumpleaños juntos, pero cada celebración estaba marcada por una nube de tristeza. Los años pasaron, y eventualmente tanto Lee como Kathleen fallecieron sin obtener el cierre que tanto necesitaban. Lee le hizo prometer a Linda que nunca abandonaría la búsqueda del asesino de Wendy. Luego, en 2016, la unidad de casos sin resolver decidió volver a analizar las pruebas de ADN,
esperando que la nueva tecnología ayudara a encontrar al asesino. Encontraron una coincidencia: Edwin Dean Richardson. Decirle delincuente era quedarse corto, pues sus crímenes se remontaban a su infancia y se intensificaron paulatinamente, desde robos menores y allanamientos hasta crímenes más violentos. Los crímenes de Richardson se extendieron por todo Estados Unidos. En resumen, era un vagabundo que trabajaba en empleos ocasionales en todo el país, mientras cometía sus crímenes y se mudaba a la siguiente ciudad. En 1960, Richardson fue condenado a 8 años de prisión en San Diego por robo y secuestro. Fue puesto en libertad condicional 5 meses antes del asesinato de Wendy. El detective Richard Bankston, que había estado trabajando en el caso sin resolver, describió a Richardson como un delincuente oportunista que posiblemente vio a Wendy sola esa tarde y decidió atacar. El alivio de encontrar a su asesino, sin embargo, fue efímero. Richardson murió en prisión en 2013 a los 77 años. Ya estaba cumpliendo condena por otros 2 asesinatos y se le consideraba como posible autor de un tercer asesinato. Para la familia, obtener respuestas les brindó cierto alivio, pero no un cierre. La desaparición de Ethan Paz. Durante 37 años, Julie y Stan Paz mantuvieron la esperanza de que su hijo Ethan, desaparecido, regresara a su hogar en el Bajo Manhattan. Se negaron a mudarse o cambiar sus números de teléfono en caso de que el niño necesitara comunicarse. En la mañana del 25 de mayo de 1979, armado con su mochila y $1 para comprar un refresco, el niño de 9 años, Ethan Paz, se dirigió a 2 cuadras y media de distancia hasta West Broadway. Julie observaba desde la ventana de su loft mientras su pequeño hacía su primer viaje solo hacia la parada del autobús escolar. Nunca lo volvería a ver. Sin preocuparse, Julie y Stan continuaron con su día. Cuando Ethan nunca regresó a casa, comenzaron a sonar las alarmas de alarma. Julie y Stan más tarde se enteraron de que Ethan nunca había llegado a la escuela. Después de no contactar a la policía durante todo el día, inicialmente los padres fueron considerados como posibles sospechosos en la desaparición de su hijo. Sin embargo, fueron rápidamente descartados y comenzó una intensa búsqueda. Esa noche, 100 agentes de policía y un equipo de perros de rastreo comenzaron a recorrer las calles en busca de Ethan. Durante semanas, la policía, la familia y los vecinos recorrieron la zona con muy pocas pistas. Las fotos de Ethan se imprimieron en innumerables carteles de niños desaparecidos y su rostro fue uno de los primeros en aparecer en una caja de leche. Su foto también se proyectó en las pantallas de Times Square. A pesar de este esfuerzo intensivo por encontrar a Ethan, no se logró ningún avance y todas las pistas se agotaron. Con el paso de los años, el caso se enfrió aún más sin nuevas pistas ni sospechosos. El 25 de mayo de 1983, en el aniversario de la desaparición de Ethan, el presidente Ronald Reagan declaró el día como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos en los Estados Unidos. Pasaron décadas y los investigadores se enfrentaron a una avalancha de pistas falsas. Numerosos hombres jóvenes aparecerían afirmando ser Ethan, pero las falsas confesiones no llevaron a ninguna parte. Sin embargo, un nombre era familiar para ellos: José Ramos. Ramos era amigo de una de las niñeras de Ethan, y su nombre surgió después de ser condenado por abuso de menores en la década de 1990 y cumplir una condena en Pensilvania. En 2001, Ethan fue declarado legalmente muerto. Habría tenido 28 años. Cada año, en su cumpleaños y en el aniversario de la desaparición de Ethan, Stan Paz enviaba a Ramos una copia del cartel de niño desaparecido, en el que escribía: ¿Qué le hiciste a mi pequeño? Ramos mantenía su inocencia en la desaparición de Ethan, pero eso no impidió que Julie y Stan iniciaran un caso civil en su contra en 2004. A los Paz se les otorgaron $2 millones de compensación, pero nunca se les pagó. Ramos nunca fue acusado ni enjuiciado penalmente por el asesinato de Ethan. 31 años después de su desaparición, el caso fue oficialmente reabierto el 25 de mayo de 2010. En abril de 2012, los investigadores comenzaron a excavar en un sótano en la calle Prince, en el barrio de Soho, en Manhattan. Las pistas indicaban que el sótano había sido remodelado poco después de la desaparición de Ethan, pero no se encontró nada de importancia. Sin embargo, la amplia cobertura mediática llevó a los investigadores a la persona que buscaban: Pedro Hernández.
Hernández tenía 18 años en el momento del crimen y trabajaba en una bodega en Soho, cerca de la parada de autobús a la que Ethan se dirigía cuando desapareció. Basándose en nuevas pistas, la policía interrogó a Hernández y rápidamente confesó el asesinato. Hernández le dijo a la policía que atrajo a Ethan al sótano de la tienda con la promesa de una soda, luego estranguló al niño y después desechó su cuerpo en una caja de cartón junto con la basura. Aunque tenían la confesión, los investigadores necesitaban corroborar la declaración. El cuñado de Hernández sería la persona encargada de hacerlo. José López se puso en contacto con la policía en 2012. Tanto él como la hermana de Hernández, Nina, alegaron que Hernández confesó abiertamente el asesinato de Ethan. La familia sabía durante años que Hernández estaba involucrado en el asesinato de un niño. Era un secreto familiar a voces. Según la familia, en 1982, Hernández confesó en la iglesia haber asesinado a un niño, pero no dio un nombre ni ninguna pista sobre quién podría haber sido el niño. Esta evidencia permitió que un gran jurado acusara a Hernández de asesinato en segundo grado y secuestro en primer grado. El juicio no iba a ser sencillo. Inicialmente, el abogado de Hernández argumentó que su cliente tenía un coeficiente intelectual bajo y que sufría un trastorno de personalidad esquizotípica, una condición que causa alucinaciones. Su abogado también cuestionó la veracidad de las declaraciones, afirmando que la confesión se obtuvo después de 7 horas de interrogatorio por parte de la policía. Sin embargo, el juez de la Corte Suprema, Maxwell Wiley, declaró que el juicio podía continuar con una audiencia para determinar si las declaraciones hechas por el acusado podían ser utilizadas en el juicio. La audiencia determinó que Hernández estaba plenamente consciente de sus derechos Miranda y era competente para comprender la importancia de renunciar a sus derechos. El primer juicio comenzó el 5 de enero de 2015 y resultó en un juicio nulo con un jurado en empate. Hernández fue juzgado nuevamente en octubre de 2016 y el 14 de febrero de 2017 fue declarado culpable de secuestro y asesinato agravado. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de cumplir un mínimo de 25 años. El caso de Ethan Paz sin duda sumió a la sociedad en una nueva era de seguridad infantil. El concepto de peligro por parte de desconocidos se ha convertido en una herramienta universal para enseñar a los niños la importancia de conocer su entorno y las personas que los rodean. Después de 40 años, Julie y Stan Paz por fin dejaron atrás sus vidas en la calle Prince, Nueva York, y se mudaron a Hawái. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Ethan nunca ha sido encontrado. El asesinato de Everett Delano. Cuando la unidad de casos sin resolver de New Hampshire se inauguró en 2009, un nombre había sido olvidado. Fue la determinación de una hija la que le recordó a la policía que su padre no había muerto en vano. Delano era un hombre de bien que trabajaba incansablemente para mantener a su esposa Blanche y sus 3 hijos, Daryl, Darlene y Denise. A las 10 de la mañana del 1 de septiembre de 1966, todo terminó abruptamente cuando Everett recibió 3 disparos durante un robo. Pasarían años para encontrar a su asesino y al final su asesino demostraría ser un cobarde en lugar de enfrentar la justicia. Everett Delano ingresó al servicio en 1941, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió en barcos con base en el Pacífico. Junto con su familia, se mudaron por todo Estados Unidos debido a la naturaleza de su trabajo. Everett era un operador de radar y radio en la Marina de los Estados Unidos y era tan apasionado por su trabajo como por su familia. Tuvo una exitosa carrera y ascendió de rango para convertirse en suboficial jefe. Cuando los niños comenzaron a crecer, Blanche, su esposa, deseaba proporcionar un hogar estable para su familia. Dedicado a su esposa e hijos, Everett se retiró de la Marina a los 49 años y tomó 2 trabajos. Trabajó como guardia de seguridad y para ganar algo de dinero extra también trabajó en la gasolinera de Sanborn en Andover, New Hampshire. Allí se encargaba de la caja registradora y ayudaba a los clientes a cargar gasolina. Fue un día como cualquier otro cuando Everett salió de casa para comenzar su turno en la gasolinera. El dueño, Kenneth Sanborn, le pidió a Everett que se encargara mientras él tenía que hacer algunos recados. La mañana transcurrió con normalidad, los clientes habituales y la actividad habitual para esa hora. Una mujer local llamada Marilyn Bacon saludó a Everett mientras él despachaba otro vehículo. Después de que ella se fue, las cosas volvieron a la normalidad hasta que un intruso entró en la estación. La gasolinera era el objetivo de un ladrón
y Everett era la única persona que se interponía entre el hombre y la caja registradora. Después de que el ladrón se llevó el dinero, llegaron más clientes. Una mujer que conducía un auto blanco se detuvo esperando gasolina, pero al no ver a nadie saliendo para ayudar, encogió los hombros y se marchó. Luego, otro vehículo se detuvo en la estación y dos hombres que acababan de bajar del auto miraron a través de la ventanilla de la cabina del cajero. Supusieron que el hombre en el suelo se había desmayado después de beber demasiado. Cuando otros tres hombres llegaron a la estación, el grupo miró nuevamente en el interior y esta vez notaron que había sangre acumulándose debajo de la cabeza del hombre. Llamaron al departamento de policía de New Hampshire y al hospital más cercano, mientras que otro fue a buscar a la esposa del dueño. Al llegar, la esposa del dueño y los hombres presentes notaron que el cajón de la caja registradora estaba abierto y vacío. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, Everett fue trasladado rápidamente al hospital. Los médicos descubrieron que Everett había recibido 3 disparos en la cabeza con una pistola calibre 22. Permaneció en estado crítico y fue trasladado al hospital de Mary Hitchcock en Lebanon, una localidad cercana. Al día siguiente, Everett sucumbió a sus heridas. Su familia quedó destrozada por su partida. Por pura casualidad, la policía pudo obtener una huella dactilar latente de uno de los grifos del baño. También pudieron determinar la hora exacta del tiroteo, ya que una de las balas impactó en su reloj, congelando la hora en la esfera del reloj. La autopsia reveló que quien disparó a Everett quería asegurarse de que permaneciera en silencio para siempre. Durante meses, las investigaciones continuaron. La huella dactilar se subió a la colección nacional del FBI y se buscaron registros de todas las armas de calibre 22, pero no se obtuvo ningún resultado. Incluso una búsqueda en el cercano río Blackwater no dio resultados. El caso se enfrió. En 2013, una llamada de Darlene, la hija menor de Everett, volvió a poner en marcha el caso que había sido olvidado por la recién formada Unidad de Casos sin Resolver de New Hampshire. Esta vez, sin embargo, el asesino no iba a eludir a las autoridades durante más tiempo. Gracias a la empresa tecnológica Rockwell International, se desarrolló un nuevo sistema de huellas dactilares llamado Finder. El FBI lo utilizó para cargar 15 millones de tarjetas de huellas dactilares criminales en registros digitales. Tener estas huellas dactilares fácilmente accesibles permitió al equipo de investigación dar un gran salto en la búsqueda de la identidad del asesino de Everett. Se encontró una coincidencia. Thomas Cass. Cass no era ajeno al crimen. Entre 1966 y 2000, había sido condenado 13 veces en 3 estados diferentes. Sus delitos iban desde robos hasta agresiones agravadas y 2 fugas de prisión. Él era lo que muchos llamaban un delincuente profesional, y aparentemente estaba orgulloso de ello. 47 años después, Cass fue localizado y entrevistado. Le contó a la policía sobre una carrera fallida en el ejército y cómo pasó la mayor parte de su tiempo tras las rejas. Cuando se le preguntó sobre el incidente en Andover y el asesinato de Everett, negó haber estado allí y afirmó haber visitado New Hampshire solo una vez. En una segunda entrevista, Cass aceptó dar una muestra de ADN a la policía, pero se negó a realizar una prueba de polígrafo. Personas cercanas a Cass también fueron entrevistadas, y muchos lo describieron como violento y de temperamento volátil. Una exesposa afirmó que a menudo la amenazaba de muerte, y otra exesposa dijo que Cass solía dejar en un estado ensangrentado a aquellos que lo molestaban. En febrero de 2014, la policía volvió a entrevistar a Cass, esta vez informándole que se habían encontrado pruebas forenses en la escena. Se negó a ser entrevistado sin un abogado, por lo que la policía obtuvo una orden de registro para buscar el revólver calibre 22 utilizado en el asesinato de Everett Delano. No se encontró ningún arma. Solo unos días después, el 24 de febrero de 2014, Thomas Cass se disparó en la cabeza y murió por suicidio a los 67 años. Su pareja en ese momento, Jane, le dijo al operador del 911 que se negó a volver a la cárcel. Sabía que la policía iba a arrestarlo. La unidad de casos sin resolver le comunicó a la familia Delano que estaban seguros de sus conclusiones y de quién era el asesino. Iban a hacer un anuncio oficial. Sin embargo, pasarían otros 5 años y una entrevista con Jane sobre las declaraciones hechas por Cass. En febrero de 2019, la unidad de casos sin resolver de New Hampshire anunció oficialmente que, después de 52 años,
el caso de Everett Delano por fin se había resuelto. La familia Delano agradeció a las autoridades por los esfuerzos realizados para encontrar al asesino y brindarles las respuestas que buscaron durante tanto tiempo. El asesino del Golden State. Durante décadas, Joseph James DeAngelo fue conocido como el vecino gruñón de todos. El Joe común, como lo describieron muchos, se pensaba que era extraño propenso a estallidos de frustración, pero inofensivo, hasta que la nueva tecnología de pruebas de genealogía genética vinculó su ADN con una ola de crímenes que robó a California de su inocencia. El terror causado por el asesino del Golden State llegó a su fin en 2018 cuando DeAngelo fue arrestado. El coco por fin estaba tras las rejas. Desde entonces, hemos aprendido mucho sobre este siniestro asesino en serie. Joseph DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Después de terminar la escuela, se alistó en la Armada de los Estados Unidos, sirviendo 22 meses durante la Guerra de Vietnam. En 1968, asistió al Sierra College en Rocklin, California, obteniendo un título asociado en ciencias policiales. Continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Sacramento, completando con éxito una licenciatura en justicia penal. Luego realizó más entrenamiento policial y una pasantía en el Departamento de Policía de Roseville. Durante este tiempo se comprometió con Bonnie Jean Caldwell, estudiante de enfermería, pero rompieron su compromiso en 1971 después de que Bonnie afirmara que DeAngelo era manipulador y abusivo. En 1973 se casó con Sharon Marie Huddy, con quien tuvo 3 hijas. Después del matrimonio, comenzó a llevar una peligrosa doble vida. En 1976, DeAngelo y su familia se mudaron a Sacramento. Él comenzó a trabajar para el Departamento de Policía de Auburn. Mientras estaba allí, comenzó una serie de agresiones sexuales en el área. Los principales objetivos eran mujeres solteras que vivían solas. El perpetrador desconocido fue apodado el violador del área este por la prensa. Las víctimas de estos ataques le dijeron a la policía que a menudo escuchaban o veían a alguien merodeando por sus propiedades antes de que ocurriera el asalto. Los investigadores creían que DeAngelo buscaba posibles víctimas haciendo llamadas telefónicas para descubrir sus rutinas diarias. Llegaba incluso a entrar a las casas de las víctimas de antemano y vaciar las armas de municiones mientras dejaba ligaduras escondidas dentro de la casa para usar más tarde. Lo que comenzó como un ataque a mujeres solteras se convirtió en ataques a parejas. Según la policía, su modus operandi cambió después de los informes de los medios sobre el violador del área este y sus víctimas preferidas, mujeres solteras que vivían solas. Se rumora ampliamente que DeAngelo pudo haber asistido a una reunión comunitaria para discutir sobre el violador, lo que también resaltó su aversión a atacar a mujeres cuando sus esposos estaban en casa. Ahora nadie estaba a salvo del hombre que entraba y atacaba con la intención de hacer daño. Hacía que la mujer atara a su pareja antes de colocar platos sobre la víctima masculina. Asegurándose de que entendieran que iba en serio, DeAngelo amenazaba con asesinar a todos si escuchaba que los platos se movían. Luego llevaba a la víctima femenina a otra habitación y la agredía repetidamente. DeAngelo disfrutaba de la tortura psicológica que infligía a sus víctimas. Se quedaba en la escena del crimen comiendo comida y saqueando la casa. A veces, saltaba desde la oscuridad asustando a sus víctimas después de que creían que ya se había ido. Utilizaba amenazas de asesinato para mantener su silencio y continuaba con el tormento mental a través de llamadas telefónicas después de los ataques. DeAngelo se mantenía alejado de las calles, utilizando senderos para bicicletas, cauces de arroyos y parques para escapar de la escena del crimen. Continuó su reinado de terror hasta 1979. DeAngelo fue despedido del departamento de policía después de un incidente de hurto. Había robado un martillo y repelente de perros y supuestamente amenazó al jefe de policía e incluso acechó su casa. Después de perder su trabajo, DeAngelo y su familia se mudaron al sur de California. A partir de entonces, el asesino en serie dentro de él emergió. La primera pareja tuvo la suerte de escapar de su ataque. No dejaba a nadie con vida después de este error, ya sea disparando o golpeando brutalmente a sus víctimas hasta la muerte. El apodo del "el violador del área este" de DeAngelo no se vinculó con los asesinatos, ya que el modus operandi había cambiado nuevamente. Se hizo conocido como el acosador nocturno original.
Entre 1979 y 1981, DeAngelo asesinó a 9 personas. Pasaron 5 años antes de que volviera a asesinar en 1986. Después de eso, DeAngelo desapareció en la oscuridad. Se salió con la suya durante mucho tiempo, probablemente ayudado por su amplio conocimiento en estudios criminales y como policía. Sin embargo, el pasado tiene una forma de alcanzarnos. A principios de los años 2000, los avances en ADN ayudaron a vincular al violador del área este y al acosador nocturno original como la misma persona. Sin embargo, no se pudo hacer más, ya que el ADN no se vinculaba con nadie en el sistema criminal. En ese momento, era conocido como Irons, y su misterio despertó el interés de la escritora de crímenes Michelle McNamara. McNamara se obsesionó con descubrir la identidad de Irons. En 2013, acuñó el apodo de asesino del Golden State para englobar tanto los crímenes del violador del área este como los asesinatos del acosador nocturno original. Esto solo aumentó la infamia del caso. McNamara escribió un libro llamado I'll Be Gone in the Dark, One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer. Me iré en la oscuridad, la obsesiva búsqueda de una mujer por el asesino del Golden State. Trágicamente, murió mientras dormía por causas naturales antes de terminar su libro. Su esposo, Patton Oswalt, honró su memoria completando su novela junto con los escritores de crímenes reales Paul Haynes y Billy Jensen. En su libro, McNamara comentó que el ADN ayudaría a identificar al asesino del Golden State. El libro se lanzó póstumamente en febrero de 2018. En abril de 2018, HBO anunció que había adquirido los derechos de la novela y la estaba convirtiendo en una serie documental. El rodaje comenzó el 24 de abril de 2018. Joseph James DeAngelo fue arrestado esa misma noche después de ser vinculado a través del ADN. DeAngelo tenía 72 años y fue arrestado en su casa en Citrus Heights, California, la casa que compró con su esposa separada Sharon en 1980. Vivía con su hija y su nieta. DeAngelo se había jubilado el año anterior de su trabajo como mecánico de camiones, posición que ocupó durante 27 años. McNamara tenía razón cuando dijo que el ADN sería la pieza que resolvería el rompecabezas. A través de pruebas de genealogía genética, un nuevo método utilizado para rastrear árboles genealógicos utilizando sitios web públicos de genealogía, se capturó al asesino del Golden State. Se encontraron varias coincidencias que vinculaban el ADN al asesino, y la búsqueda se redujo a 25 árboles genealógicos. La policía eventualmente vinculó a DeAngelo con un árbol que contenía no menos de 1000 personas. Después de una cuidadosa eliminación utilizando varias pistas, pudieron identificar a DeAngelo como un posible sospechoso. Encubiertos, la policía siguió los movimientos de DeAngelo y lograron obtener ADN de la manija de la puerta de su automóvil y de un pañuelo encontrado en un contenedor de basura en la acera. Por fin tenían una coincidencia con el infame asesino. Este asombroso avance solidificaría la investigación de genealogía genética como una nueva forma probada de resolver casos sin resolver. DeAngelo hizo una confesión de alguna manera, mencionando una personalidad interna llamada Jerry como responsable. Los fiscales alegaron que él culpaba a Jerry por ser la fuerza controladora. Posteriormente, DeAngelo fue vinculado al caso del saqueador de Visalia entre 1974 y 1976. Se declaró culpable del asesinato de Claude Snelling en 1975. Durante la sentencia, se disculpó sinceramente con las familias de las víctimas por el trauma que les había causado. Su familia nunca sospechó que él era el asesino, y su hija mayor dijo que era el padre perfecto. Se le acusó de 13 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales y 13 cargos de secuestro. Fue condenado y sentenciado el 21 de agosto de 2020 a cadena perpetua después de declararse culpable para evitar la pena de muerte. Irene Garza. Cuando Irene Garza entró a la iglesia, no sabía que el diablo la estaba esperando. Durante 5 décadas, su asesino logró eludir a los investigadores a pesar de la nube de sospecha que lo rodeaba, hasta que un nuevo fiscal sacudió el polvo de los expedientes y generó revuelo en el camino. El asesinato de Garza destrozó a su familia y a la comunidad. Ella era una persona genuinamente buena, una católica devota que iba a confesarse todos los domingos,
una reina de belleza con un corazón de oro, una maestra que gastó su primer sueldo en ropa y libros para sus estudiantes, una joven cuya vida fue truncada por las manos de un lobo escondido entre ovejas. El 16 de abril de 1960, Irene fue a la iglesia católica Sacred Heart para hacer su confesión semanal y finalizar los detalles de las celebraciones de Pascua para ese fin de semana. Sería su confesión final. Cuando Irene no regresó a casa a la mañana siguiente, sus padres Josefina y Nicolás denunciaron su desaparición, lo que desencadenó la mayor oleada de voluntarios en la historia del Valle del Río Grande. El 18 de abril de 1960, se encontraría un rastro de evidencias a lo largo de la carretera McAllen. Su bolso, zapato izquierdo y velo de encaje estaban dispersos a varios cientos de metros a lo largo de la carretera. Durante la búsqueda, surgieron pistas falsas sobre su secuestro y una falsa confesión de asesinato destinada a ser una broma macabra. El 21 de abril de 1960, el cuerpo de Irene fue encontrado flotando en un canal de riego a varios kilómetros de distancia del lugar donde los voluntarios de la búsqueda descubrieron el rastro de evidencias. Una autopsia reveló que había sido agredida sexualmente y asfixiada hasta la muerte antes de ser arrojada al río. Todas las posibles pruebas físicas fueron lavadas por el agua. Cuando las autoridades drenaron el canal, se encontró un proyector de diapositivas bastante nuevo a pocos metros del lugar donde se descubrió el cuerpo de Irene. El cable era lo suficientemente largo como para atar a alguien y el proyector lo suficientemente sólido como para usarlo como ancla. La policía creyó tener una pista para rastrear al propietario y establecer un sospechoso en el asesinato de Irene. Pero el sospechoso resultó ser esquivo, como atrapar humo con las manos. El padre John Bernard Fate era un sacerdote con un pasado. Después de completar su formación en el seminario en San Antonio, fue asignado al área de McAllen. 3 semanas antes del asesinato de Irene, Fate fue acusado de agresión sexual en otra iglesia católica de McAllen. La mujer, María América Guerra, se acercó a la iglesia con noticias del incidente. Sin embargo, cuando los rumores comenzaron a circular, supuestamente los líderes de la iglesia desalentaron a las personas a considerar la posibilidad de que un sacerdote estuviera involucrado en crímenes violentos. Con el tiempo, Fate admitiría haber estado allí la noche del incidente visitando a otro sacerdote, pero negó haber agredido a la mujer. Cuando se le interrogó sobre su participación en el asesinato de Irene, las historias de Fate se volvieron inconsistentes. Los miembros recordaron que su turno en el confesionario se encontraba alrededor del momento de la desaparición. También había hecho varios viajes a y desde la iglesia en la noche, explicando las lesiones encontradas en sus manos. Cuando se le preguntó sobre el proyector de diapositivas, admitió ser dueño de él, pero negó cualquier participación en el asesinato de Irene. Fate se acorraló a sí mismo, ya que el cargo anterior de agresión resurgió una vez más. Su primer juicio terminó en un jurado sin decisión. En 1962 se declaró como no contendiente para evitar un segundo juicio. Se le acusó de agresión agravada y pagó una multa de $500. Después de completar los procedimientos legales en el caso de agresión, Fate fue enviado por la iglesia a la Abadía de la Asunción para servir como monje y arrepentirse de sus pecados. Durante su rehabilitación, confió en otro monje, Dale Tacheny, acerca de sus crímenes en McAllen. Al igual que los que lo precedieron, Tacheny guardó el secreto. Pasaron los años y Fate eventualmente abandonó completamente la iglesia para establecerse y casarse en el área de Phoenix, dejando atrás su pasado. Aunque en 2002, Tacheny ya no pudo guardar el secreto y se acercó al investigador de los Rangers de Texas, Rudy Jaramillo, con la confesión. Jaramillo contactó al padre Joseph O'Brien, quien había trabajado con Fate en McAllen. Aunque inicialmente negó saber algo sobre el crimen, le contó al investigador todo lo que Fate le había confesado. Alegó que Fate era responsable del asesinato de Irene, pero para evitar un escándalo y causar una división, la iglesia aplicó su propia forma de justicia al enviarlo a la abadía. Al revisar los informes del caso, Jaramillo descubrió que la prueba del polígrafo de Fate resultó ser inconclusa en lugar de veraz, una afirmación respaldada por el examinador. El investigador presentó estos hallazgos ante la oficina del fiscal de distrito. René Guerra, fiscal de distrito del condado de Hidalgo, se negó a aceptar las pruebas sustanciales que los Rangers presentaron. Guerra afirmó que sin ADN o una confesión,
no podía llevar un caso tan antiguo a juicio. En 2002, le dijo al periódico Brownsville Herald: «Revisé el expediente hace algunos años y no había nada. ¿Puede resolverse?» «Bueno, supongo que si crees que los cerdos pueden volar, todo es posible». Sus siguientes palabras hirieron a la familia Garza. ¿Por qué alguien estaría atormentado por su muerte? Ella murió, su asesino escapó. En 2004, eventualmente cedió y llevó el caso ante un gran jurado. Sin embargo, no había emitido citaciones a Fate, Tacheny y O'Brien. El gran jurado se negó a acusar a Fate. La indignación por la injusticia llevó a un cambio en la ley y el orden dentro del distrito. En 2014, el juez de la Corte de Distrito Ricardo Rodríguez hizo campaña para desbancar a Guerra, utilizando el caso Garza como tema de campaña, y fiel a su palabra, reabrió la investigación en abril de 2015, después de asumir el cargo de fiscal de distrito. En febrero de 2016, Fate fue arrestado en Scottsdale, Arizona. Tenía 83 años en ese momento y era residente en una casa de asistencia. Años de esconderse de la verdad lo alcanzaron cuando renunció a su derecho de extradición. Se declaró inocente y fue detenido bajo una fianza de $1 millón. Fate ya se encontraba en etapas avanzadas de cáncer de riñón y vejiga. Mientras estaba recluido en la cárcel del condado de Hidalgo, Fate permaneció bajo supervisión médica. Durante todo el juicio, mientras la defensa y la fiscalía discutían sobre la legitimidad de las declaraciones hechas por los testigos y basadas en prueba, los fiscales llegaron incluso a afirmar que solo se había salido con la suya con el asesinato debido a la protección de la Iglesia Católica. Después de un año de audiencias y juicios, Fate fue condenado por el asesinato de Irene Garza en diciembre de 2017. Su defensa argumentó por libertad condicional debido a la falta de delitos violentos desde el asesinato de Garza, mientras que la fiscalía solicitó una condena de 57 años, considerando que había logrado evadir la justicia durante ese tiempo. Posteriormente, se le impuso una sentencia de cadena perpetua. Fate estuvo recluido en la unidad WWJ Estelle en Huntsville, Texas, y acabó falleciendo por causas naturales en febrero de 2020, a los 87 años. Este caso marcó el récord como el caso más antiguo resuelto, y es un testimonio para los investigadores que no se rinden en busca de justicia para las víctimas de casos sin resolver y brindar un poco de alivio a los miembros de la familia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,